Aquel día, el día que debería haber sido el más feliz de mi vida, sentí un frío en el alma como si el invierno hubiera entrado en mi corazón. En la boda de mi único hijo, fui la última en ser recordada, la última en ser servida. Me quedaron las migajas frías, un eco de la indiferencia que se había convertido en la melodía silenciosa de mis días. Pero el destino, el destino teje tramas complejas, y el día siguiente traería un giro inesperado para nadie, una verdad largamente enterrada que saldría a la luz para reescribir nuestra historia. Prepárense para presenciar la fragilidad de los lazos familiares y la fuerza silenciosa de una madre. Si esta historia toca tu corazón, deja tu me gusta, comparte tus emociones en los comentarios y suscríbete para seguir más narrativas que nos hacen reflexionar sobre la vida y sus inesperados caminos. El dulce y denso aroma a jazmín en el aire me transportaba a un tiempo lejano, al pequeño jardín de nuestra primera casa, donde había plantado esa enredadera con mis manos aún jóvenes y llenas de sueños. Mateus, mi hijo, gateaba por el césped, sus ojos azules brillando de curiosidad mientras intentaba atrapar los pétalos blancos que caían. Yo era joven, vibrante, y el mundo parecía un vasto lugar de posibilidades, todas centradas en ese pequeño ser que me llamaba mamá. Recuerdo los sacrificios, las noches en vela cosiendo ropita, los almuerzos apresurados para no perder el autobús hacia el segundo empleo, la renuncia a los pequeños, lujos para asegurar que Mateus tuviera todo lo que necesitaba. Su padre nos dejó temprano, llevándose consigo no solo su presencia, sino también una parte de mi alegría despreocupada. Pero seguí adelante, por Mateus. Él era mi fuerza, el faro en la oscuridad de la viudez temprana. Los años se escurrieron como arena entre los dedos. Vi a Mateus crecer, tropezar, aprender y florecer. Cada pequeña conquista era una victoria para mí. El boletín con buenas notas pegado en la nevera. La primera bicicleta. El primer amor. Cada etapa de su vida la vivía intensamente, con una mezcla de orgullo y aprensión. Hubo momentos difíciles, claro está. La adolescencia trajo sus desafíos, las discusiones acaloradas, el distanciamiento gradual mientras él buscaba su propia identidad. Pero siempre supe que, en el fondo, había un lazo inquebrantable entre nosotros, forjado en el amor incondicional de una madre. Cuando Sofía apareció en su vida, me alegré. Ella era radiante, llena de vida, y parecía amar a Mateus profundamente. La propuesta de matrimonio llegó como una brisa suave en un día cálido, trayendo la promesa de un futuro feliz para mi hijo. Para mí, también significaba la perspectiva de una nueva integrante en la familia, alguien con quien podría compartir la alegría de ver a Mateus construir su propia historia. Los preparativos para la boda fueron intensos. Sofía tenía opiniones firmes sobre todo, y Mateus parecía orbitar a su alrededor, ansioso por complacer todos sus deseos. Me ofrecía ayudar en lo que fuera necesario, pero mis sugerencias solían ser descartadas con una sonrisa forzada o alguna excusa. Sentí un ligero apretón en el corazón, un atisbo de celos quizás, pero pronto aparté esos pensamientos, centrándome en la felicidad de mi hijo. La elección del lugar, un elegante salón de fiestas alejado de la ciudad, reflejaba el gusto sofisticado de Sofía. La lista de invitados era extensa, llena de amigos y familiares de ella, con una representación menor por mi parte. Justificaciones como «queremos algo más íntimo» o «el espacio es limitado» se repetían, dejándome con la sensación de ser una pieza secundaria en aquel gran evento. Compré un vestido nuevo, un azul suave que pensé que me favorecía, y me aseguré de elegir una joya especial para usar ese día. Quería estar elegante, feliz, radiante en la boda de mi único hijo. Pero, a medida que la fecha se acercaba, un extraño presentimiento comenzó a instalarse en mi pecho, una sombra sutil nublando mi expectativa. El día anterior a la ceremonia, me asignaron para ayudar con algunas tareas menores en el salón. Mientras veía a la familia de Sofía en perfecta sintonía, cuidando cada detalle con entusiasmo, me sentí desplazada, casi invisible.
Mis ofrecimientos de ayuda eran recibidos con sonrisas vagas y un «gracias, podemos encargarnos de eso». Esa noche, dormí mal, dando vueltas en la cama con una ansiedad creciente. Intenté alejar los pensamientos negativos, recordándome a mí misma que lo importante era la felicidad de Mateus. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, regada por la sensación de exclusión y por la sutil frialdad que emanaba de Sofía, y para mi tristeza, de mi propio hijo. El día de la boda, me desperté con el sol ya alto. El bullicio en la casa era grande, pero nadie parecía recordarme. Tomé un café apresurado sola en la cocina, mientras escuchaba las risas y conversaciones animadas que venían de las otras habitaciones. Sentí un nudo en la garganta, la primera punzada de dolor que se intensificaría a lo largo del día. En el salón, la decoración estaba impecable, un sueño en tonos blancos y dorados. Los invitados comenzaban a llegar, elegantemente vestidos, saludándose con abrazos y sonrisas. Busqué a Mateus, pero él estaba ocupado con los padrinos. Sofía, deslumbrante en su vestido de novia, apenas me dirigió una mirada, absorta en sus propios preparativos. Me senté en uno de los bancos reservados para la familia, sintiéndome extrañamente sola, en medio de la multitud. Observé la ceremonia con una mezcla de alegría y melancolía. Allí estaba mi hijo, un hombre hecho y derecho, a punto de comenzar su propia familia. Pero había una distancia entre nosotros, una barrera invisible que parecía haberse formado en los últimos tiempos. Durante la sesión de fotos, me llamaron para algunos clics protocolares, pero sentí que era más una formalidad que un deseo genuino. Las fotos con la familia de Sofía parecían más espontáneas, más llenas de calidez. Mi sonrisa en las fotos era forzada, un reflejo de la tristeza que comenzaba a consumirme. El banquete se sirvió con pompa y circunstancia. Los camareros circulaban con bandejas repletas de manjares, atendiendo rápidamente a los invitados. Observé cómo las mesas se llenaban, los platos se reponían, el vino fluía en abundancia, pero nadie parecía recordarme. Me senté sola en una mesa más apartada, sintiendo cómo el vacío crecía dentro de mí. Las horas pasaban, y yo seguía allí, olvidada, como un mueble antiguo en un rincón polvoriento. El hambre apretaba, pero el dolor en el pecho era aún mayor. Finalmente, cuando la mayoría de los invitados ya se habían servido y algunos comenzaban a retirarse, un camarero se acercó a mi mesa con un plato. En él había sobras, un trozo reseco de carne, un puñado de arroz frío y algunas verduras marchitas. Miré el plato con incredulidad, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. En ese momento, la humillación fue abrumadora. La verdad gritaba en mi corazón. Ya no era importante para mi hijo. Era un estorbo, una figura incómoda a ser dejada de lado. Ese plato de sobras frías era la cruel metáfora de mi lugar en su vida, de mi importancia para la nueva familia que él estaba construyendo. Me levanté de la mesa, tambaleándome bajo el peso del dolor. Crucé el salón entre risas y conversaciones, sintiendo las miradas de lástima o indiferencia sobre mí. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie pareció notar la lágrima solitaria que resbaló por mi rostro. Salí del salón, respiré hondo el aire frío de la noche y caminé sola hasta el coche. Ese día, el día de la boda de mi hijo, quedó marcado no por la alegría, sino por la profunda y lacerante herida del abandono. Ese plato de sobras frías sería para siempre el amargo recuerdo de que, ese día, fui la última en ser servida, la última en ser recordada, la última en importar, y el dolor de esa constatación era más indigesto que cualquier comida fría. El viaje de regreso a casa pareció una eternidad. Cada kilómetro recorrido aumentaba el peso de la angustia en mi pecho. Las luces de los coches en la carretera eran como destellos de un día que yo quería desesperadamente borrar de mi memoria. Llegué a casa y encontré el silencio opresivo que se había convertido en mi compañero constante en los últimos tiempos. Miré a mi alrededor, a los objetos que guardaban tantos recuerdos de Mateus de niño, el caballito de madera en la sala, los dibujos coloridos pegados en la nevera, la estantería con los libros que le leía antes de dormir. Cada uno de ellos
Era un doloroso recordatorio del tiempo en que yo era el centro de su mundo, la persona más importante en su vida. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la boda se repetían en mi mente como una película torturante. La sonrisa radiante de Sofía, la mirada distante de Mateus, el plato de sobras frías. Cada detalle era una puñalada en mi corazón. Me sentí invadida por una ola de soledad abrumadora, la sensación de ser completamente invisible para aquellos a quienes más amaba. Los días siguientes fueron aún peores. La casa parecía más vacía, el silencio más ensordecedor. Esperaba una llamada, un mensaje, cualquier señal de Mateus. Quería creer que lo que sucedió en la boda fue un malentendido, un descuido pasajero, pero el teléfono permaneció mudo. Una semana después, recibí una tarjeta de agradecimiento por el regalo de bodas. La caligrafía de Sofía llenaba la tarjeta, con unas pocas líneas formales en nombre de la pareja. No había una mención al día, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de mi presencia o de mi ausencia de consideración. Aquello fue como una bofetada, la confirmación fría y oficial de que había sido borrada de ese momento importante. Intenté llamar a Mateus varias veces, pero no contestó. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. Con cada intento fallido, la esperanza disminuía, dando paso a una tristeza profunda y amarga. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué había hecho para merecer tal desprecio? Recordé conversaciones con amigas cuyos hijos también se habían casado y formado una familia. Ellas hablaban con cariño de sus yernos y nueras, de los almuerzos familiares, de los nietos que llenaban sus vidas de alegría. Sentí un atisbo de envidia, mezclado con un dolor lacerante por la realidad de mi propia situación. El silencio de Mateus era ensordecedor. Yo, que siempre estuve presente, que siempre lo apoyé en todas sus decisiones, parecía haberme convertido en una extraña en su vida. Ese hijo que crié con tanto amor y dedicación parecía haberse distanciado por completo, como si yo fuera una sombra del pasado que él prefería olvidar. Comencé a revivir momentos del pasado, buscando pistas, señales de que este alejamiento ya estaba ocurriendo. Recordé conversaciones telefónicas más cortas, visitas menos frecuentes, un cierto tono de impaciencia en su voz cuando intentaba hablar de mis problemas o mis preocupaciones. Quizás había sido ingenua, quizás había cerrado los ojos a las señales que ya estaban allí. La verdad era demasiado dolorosa para ser encarada de frente. Mi hijo me había puesto en segundo plano, y la nuera parecía haber desempeñado un papel crucial en ese distanciamiento. No la culpaba totalmente. Al fin y al cabo, era natural que Mateus quisiera construir su propia vida y priorizar su nueva familia. Pero la forma en que fui tratada en la boda, la completa falta de consideración, era algo que no podía entender ni perdonar. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Empecé a evitar los lugares que frecuentaba antes, con miedo de encontrar conocidos y tener que dar explicaciones sobre Mateus y Sofía. Las fechas conmemorativas se convirtieron en un tormento, recuerdos dolorosos de un tiempo en que éramos una familia unida. En mi cumpleaños, solo recibí un mensaje genérico de Mateus, sin una llamada, sin una invitación a un almuerzo. Me sentí como si me estuviera volviendo invisible para el mundo, una figura borrada de mi propia historia. La tristeza se transformó en un peso físico, un dolor constante en el pecho que me dejaba exhausta. Perdí el apetito. Comencé a tener dificultades para dormir, y la sombra de la depresión se cernía sobre mí. Sabía que necesitaba hacer algo, buscar ayuda, pero la vergüenza y la sensación de impotencia me paralizaban. Un día, mientras ordenaba el desván, encontré una caja antigua con cartas y fotografías. Reviví momentos felices del pasado, viajes en familia, fiestas de cumpleaños, la sonrisa radiante de Mateus cuando era niño. Esos recuerdos eran un bálsamo para mi alma herida, pero también acentuaban el dolor del presente, la distancia infranqueable que ahora nos separaba. Entre las cartas, encontré un pequeño diario de mi madre. Ella había fallecido cuando yo aún era joven, y guardaba ese diario como una reliquia,
un vínculo con el pasado. Abrí las páginas amarillentas por el tiempo y comencé a leer. Las palabras de mi madre hablaban de desafíos, de pérdidas, pero también de resiliencia y de amor incondicional. Ella había enfrentado sus propias dificultades con dignidad y fuerza, y sus palabras me inspiraron a no sucumbir a la tristeza, a buscar dentro de mí la fuerza para seguir adelante. En ese momento, sentí un hilo de esperanza renacer en mi corazón. No podía cambiar el pasado, ni controlar las acciones de Mateus y Sofía, pero podía elegir cómo reaccionar a esa situación, cómo reconstruir mi propia vida. Decidí que no me ahogaría más en la autocompasión. Merecía más que migajas frías y silencio. Tenía una vida que vivir, amigos que se preocupaban por mí, pasiones que había descuidado. Era hora de reconectarme con mi propia esencia, de rescatar a la mujer fuerte e independiente que siempre fui. El camino sería largo y doloroso, lo sabía, pero la lectura del diario de mi madre me dio el coraje para dar el primer paso. Decidí buscar una terapeuta para que me ayudara a lidiar con el dolor y a reconstruir mi autoestima. Agendé una consulta para la semana siguiente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un atisbo de esperanza en el horizonte. La herida del abandono aún estaba abierta, pero la decisión de cuidarme a mí misma era el primer paso para la curación. Ya no sería la última en ser servida en mi propia vida. Las sesiones de terapia fueron como abrir ventanas en una habitación oscura y polvorienta. Poco a poco, fui logrando poner en palabras el dolor, la rabia y la frustración que me asfixiaban. La terapeuta me ayudó a entender que la forma en que Mateus y Sofía me trataron era un reflejo de sus elecciones, y no una medida de mi valor como madre o como persona. Me animó a centrarme en mí, en mis necesidades y deseos, a rescatar los pasatiempos y actividades que me traían alegría. Empecé a hacer caminatas en el parque, volví a pintar, me uní a un grupo de lectura. Lentamente, fui llenando el vacío dejado por la ausencia de Mateus con nuevas experiencias y conexiones. Un día, al llegar a casa después de una clase de pintura, encontré una carta en mi buzón. El sobre era simple, sin remitente, y mi corazón se aceleró con un atisbo de aprensión. Lo abrí con cuidado y desdoblé la hoja de papel arrugada. La letra era vacilante, casi infantil, y las palabras parecían haber sido escritas con dolor y urgencia. La carta decía: «Querida abuela, sé que ha pasado mucho tiempo y que quizás ni siquiera quieras leer esto, pero necesitaba escribirte. Mi nombre es Lucas, soy tú, nieto, hijo de Mateus y Sofía. Las cosas aquí en casa no están bien. Desde la boda, mamá ha cambiado mucho. Vive gritando a papá, y se pelean todo el tiempo. Ella dice cosas horribles sobre ti. Dice que eres envidiosa y que no le gustas. Papá se queda callado. Parece triste todo el tiempo. Extraño mucho cuando venías a visitarnos. Siempre traías tartas ricas y contabas historias divertidas. Jugábamos en el jardín y me enseñaste a cuidar las flores. Ahora la casa está fría y silenciosa. Mamá escondió todas tus fotos. No le gusta que hable de ti. Una vez le pregunté por qué la abuela no vino a la boda, y me gritó y me mandó a mi habitación. El otro día la oí hablar con una amiga. Dijo que hizo todo lo posible para alejarte de papá, que no quería que te entrometieras en sus vidas. Dijo cosas muy feas, que ni siquiera quiero repetir. Abuela, lamento mucho lo que pasó en la boda. Vi que te quedaste sola y que no te sirvieron comida. Quise hacer algo, pero tenía miedo de mamá. Papá tampoco es feliz. Me contó una vez, escondido de mamá, que te extraña y que se arrepiente de algunas cosas, pero le tiene miedo a Sofía. Sé que quizás nunca me perdones por no haber hablado antes, pero solo soy un niño y no sabía qué hacer. Eres la mejor abuela del mundo, y realmente quería verte de nuevo. Con amor, Lucas». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía la carta. El dolor del abandono fue reemplazado por una ola de shock e incredulidad. Las palabras de Lucas revelaban una realidad sombría que yo jamás podría haber imaginado. Sofía no solo me había alejado de Mateus, sino que también estaba manipulando a mi nieto y haciendo la vida de mi hijo un infierno.
La ira comenzó a burbujear dentro de mí, una ira fría y determinada. ¿Cómo pudo ser tan cruel, tan manipuladora? Usar a su propio hijo para alejarme, envenenar su mente con mentiras. Y Mateus, mi hijo, ¿por qué lo había permitido? ¿Por qué se había vuelto tan débil y sumiso? La carta de Lucas era la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi dolor. Explicaba el silencio de Mateus, la frialdad de Sofía, mi exclusión de la boda. Todo encajaba ahora, pero la verdad era aún más dolorosa que la incertidumbre. En ese instante, supe que no podía quedarme quieta, ahogándome en mi propia tristeza. Necesitaba hacer algo, por mí, por Lucas, por mi hijo que parecía haberse perdido en un matrimonio tóxico. Lo primero que hice fue llamar a una amiga, una abogada experimentada en derecho de familia. Le conté todo. Lo que había sucedido, le mostré la carta de Lucas. Ella escuchó atentamente, con una mirada seria y preocupada. «Tienes pruebas importantes aquí», dijo ella, refiriéndose a la carta. «Esto puede configurar alienación parental, que es una forma de abuso psicológico contra el niño y contra el progenitor alienado». Las palabras de mi amiga resonaron en mi mente. Alienación parental. Era exactamente lo que Sofía estaba haciendo, alejando a Lucas de mí, plantando mentiras y sentimientos negativos en su corazón. Decidí que no confrontaría a Sofía directamente. Sabía que era manipuladora y que probablemente negaría todo o intentaría ponerme en contra de Mateus. Mi prioridad era proteger a Lucas y ayudar a mi hijo a salir de esa situación. Con la ayuda de mi abogada, trazamos un plan. El primer paso era garantizar la seguridad de Lucas y documentar las actitudes de Sofía que configuraban alienación parental. Mi abogada me orientó a mantener contacto con Lucas siempre que fuera posible, a registrar cada conversación, cada visita, cada negativa por parte de Sofía. Mateus comenzó a grabar las discusiones con Sofía, guardando mensajes y correos electrónicos que comprobaran su comportamiento manipulador. La verdad estaba siendo cuidadosamente reunida para ser presentada ante la justicia. Un día, Lucas me llamó, con la voz temblorosa. Sofía había descubierto la carta que él me envió y lo había castigado, prohibiéndole usar el celular y verme. Mi corazón se encogió de angustia. Aquello solo reforzaba la urgencia de actuar. Con las pruebas en mano, mi abogada presentó una solicitud de medida de protección para Lucas e inició el proceso de divorcio contencioso. La batalla judicial sería larga y dolorosa, pero estábamos decididos a luchar por la verdad y la justicia. El enfrentamiento con Sofía ocurrió durante una tensa audiencia en el juzgado. Ella intentó mostrarse tranquila y controlada, negando todas las acusaciones e intentando difamarme, pero las pruebas que presentamos eran contundentes. La carta de Lucas, los relatos de Mateus, las grabaciones y los mensajes. Durante el testimonio de Lucas, mi nieto habló con una madurez sorprendente, describiendo el comportamiento de su madre, la nostalgia que sentía por mí y la felicidad de poder verme de nuevo. Sus palabras emocionaron a todos en la sala y derribaron la fachada de frialdad de Sofía. El momento más impactante de la audiencia fue cuando presenté la tarjeta de agradecimiento de la boda, aquella que Sofía había escrito sin mencionar mi nombre ni reconocer mi presencia. Contrasté ese gesto de desconsideración con el relato de Lucas sobre el plato de sobras frías que me fue servido, la humillación que sentí ese día. El juez escuchó atentamente todos los testimonios y analizó las pruebas con cuidado. La decisión tardó algunas semanas, pero cuando finalmente llegó, fue un alivio para todos nosotros. La justicia reconoció la alienación parental practicada por Sofía, concedió la custodia de Lucas a Mateus y estableció un amplio régimen de visitas para mí. La victoria judicial fue solo el primer paso. La herida del abandono todavía estaba allí, cicatrizando lentamente. Era necesario reconstruir la confianza y fortalecer los lazos familiares que habían sido tan dañados. Mateus dejó la casa donde vivía con Sofía y se mudó a un apartamento cerca del mío. Lucas comenzó a quedarse conmigo los fines de semana, y poco a poco, nuestra rutina se fue normalizando. Jugábamos en el jardín, hacíamos tartas juntos y le contaba historias antes de dormir, exactamente como lo hacíamos antes.
Las conversaciones con Mateus se hicieron más profundas y sinceras. Hablamos sobre el pasado, sobre los errores que cometimos y sobre el futuro que queríamos construir juntos. Él reconoció el dolor que me causó y me pidió perdón, un perdón que yo concedí de corazón, pues sabía que él también había sido víctima de la manipulación de Sofía. Poco a poco, la alegría fue regresando a mi vida. La risa de Lucas resonaba por la casa. Las visitas de Mateus se hicieron más frecuentes y me sentía nuevamente parte de la vida de mi hijo y de mi nieto. Un día, mientras estábamos en el jardín, Lucas me entregó un dibujo. Era un retrato de nosotros dos, lado a lado, con un gran sol sonriendo sobre nuestras cabezas. En el dibujo, había una leyenda escrita con letras aún un poco temblorosas. La mejor abuela del mundo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. La justicia se había hecho, pero la verdadera redención estaba allí, en ese abrazo apretado de mi nieto, en esa mirada de cariño de mi hijo. Aquel plato de sobras frías en la boda había sido un punto de inflexión, un momento de profundo dolor y humillación que, paradójicamente, nos llevó a desenterrar verdades dolorosas y a luchar por la restauración de nuestra familia. La justicia puede tardar, pero la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, y el amor, cuando es genuino, es capaz de superar las mayores pruebas. La vida siguió su curso, tejiendo un nuevo tapiz en nuestra familia. Mateus se recuperó, reconstruyendo su vida profesional y encontrando la paz interior que había perdido. Lucas floreció, convirtiéndose en un niño feliz y seguro, sabiendo que era amado por su padre y por su abuela. Redescubrí la alegría de las pequeñas cosas, el canto de los pájaros por la mañana, el aroma del café fresco, la belleza de una puesta de sol en el horizonte. El jardín volvió a ser un refugio de paz, donde pasaba horas cuidando las flores que tanto le gustaban a Lucas. Las fechas conmemorativas adquirieron un nuevo significado. Los cumpleaños, la Navidad, el Día de la Madre, se celebraban con alegría y unión, la mesa repleta de comida y de amor. Ya no había espacio para la frialdad o la exclusión. Éramos una familia de nuevo, más fuerte y más unida que nunca, aprendiendo de los dolores del pasado a valorar cada momento presente. Sofía siguió su propio camino, amargada y aislada. La justicia le había mostrado las consecuencias de sus acciones, y la soledad parecía ser el precio de su maldad. No sentía alegría en su dolor, solo una tristeza resignada por una historia que podría haber sido diferente. Un día, mientras tomábamos té juntos en el porche, Mateus me dijo: «Mamá, nunca olvidaré lo que hiciste por mí y por Lucas. Tu fuerza y tu perseverancia nos salvaron». Le sonreí, apretándole la mano. «Hijo mío, el amor de una madre es incondicional. Siempre estaré aquí para ustedes, pase lo que pase». Miré el jardín, donde Lucas jugaba despreocupadamente, y sentí una profunda gratitud por la vida. Las pruebas que enfrentamos nos hicieron más fuertes y nos enseñaron la importancia de la verdad, la justicia y el amor familiar. Aquel plato de sobras frías en la boda, que tanto me humilló, paradójicamente se convirtió en un símbolo de un punto de inflexión. Me despertó a una realidad dolorosa, pero también me impulsó a luchar por mi dignidad y por el bienestar de mi familia. La lección que aprendí de esta experiencia es que el silencio puede ser devastador y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera. Es importante no callarse ante la injusticia, buscar apoyo y luchar por lo que es justo. El amor familiar es un tesoro precioso que debe ser cultivado y protegido. Los lazos basados en la manipulación y el control inevitablemente se desvanecen, mientras que el amor genuino y el respeto mutuo son los cimientos de relaciones duraderas. Hoy, miro hacia atrás sin rencor, solo con la sabiduría de quien superó una gran prueba. La vida me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede renacer y la justicia puede prevalecer, y que el amor de una familia unida es la fuerza más poderosa que existe. Si alguna vez te has sentido invisible o descuidado en tu propia familia, recuerda que no estás solo.
Busca apoyo, habla sobre tu dolor y no permitas que el silencio perpetúe la injusticia. Tu voz tiene poder y tu verdad merece ser escuchada. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para seguir más narrativas que nos hacen reflexionar sobre las complejidades de la vida y la fuerza del espíritu humano. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo y comprensión, donde ninguna voz se sienta silenciada y ningún dolor pase desapercibido.